Dice la palabra de Dios, un texto que se encuentra en Isaías, capítulo 26, específicamente el versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza eterna. Quiero que leamos todos juntos el versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Señor, te damos gracias en esta hora por darnos la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Tu palabra, Señor, como tú prometiste, no va a regresar a ti vacía, sino que va a ser la obra para la cual tú la enviaste. Sabemos que nuestro Señor Jesús es esa palabra viva, y esa palabra tú prometiste que estaría también en nuestros corazones. Tú habitas en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo, y estás transformando nuestros corazones cada día, nuestra vida, haciéndonos cada vez más semejantes al carácter de tu Hijo Jesús. Por eso pedimos gracia, pedimos sabiduría y pedimos también, Señor, que nos des el valor, el denuedo de ser esos testigos tuyos en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como les decía al comienzo de nuestro servicio, en este tiempo de cambios que vemos a nuestro alrededor, grandes movilizaciones de gente moviéndose de un lugar a otro, como dice Daniel. La ciencia se aumentará y muchos correrán de aquí para allá. Estamos viendo que en todas las áreas de la humanidad están ocurriendo cambios, y esos cambios son tan rápidos, tan acelerados, que a veces nos cuesta ajustarnos a ellos. Y por otro lado, estos cambios están trayendo tanta situación en nuestras vidas que a veces se nos hace difícil mantenernos en lo que hemos creído, en los proyectos, en las tareas, en las relaciones que hemos comenzado. ¿Cuántos divorcios están ocurriendo en este momento? Hemos escuchado de personas que amamos, que conocemos, que hoy por hoy están separados, parejas jóvenes, matrimonios con hijos, que uno nunca se imaginó que de la noche a la mañana se iban a separar. Todo esto lo que nos da es una evidencia de que estamos viviendo hoy en un tiempo muy, pero muy difícil. Y por eso yo quisiera hablarles en este día de la importancia de la perseverancia en la vida cristiana. Se ha dicho que comenzar un camino o una obra es difícil, pero una vez iniciamos algo, nos damos cuenta que es más difícil finalizarlo, completarlo. ¿Cuántas personas se animaron a entrar en el Instituto Bíblico hace un año atrás? Lamentablemente muchos de ellos no pudieron continuar. No estamos emitiendo un juicio sobre eso. Quiero que eso quede claro. Pero lo que quiero decir es que pueden haber circunstancias, situaciones en nuestra vida que nos hacen tomar decisiones de abandonar algo que hemos comenzado o de no continuarlo. Como les ponía en el ejemplo de un matrimonio. ¿Cuántas personas comenzaron una relación de pareja linda, bonita, con grandes perspectivas, con grandes deseos, con grandes sueños? Esta es la mujer que yo amaré por toda mi vida, o este es el esposo que yo amaré por toda mi vida, y lamentablemente las cosas no sucedieron como esperábamos. Pero déjame decirte que a pesar de eso, Dios te ama. Dios tiene un propósito con tu vida. Y puedo decirles algo, a veces nosotros tenemos que aprender a ver que aunque no entendemos las cosas en el momento, sin embargo, si Dios las está permitiendo en nuestra vida, las está permitiendo con un propósito. ¿Cuántas personas en un momento de crisis, en un momento de angustia, de dolor, buscaron a Dios? Vinieron al Señor y encontraron en Dios la fortaleza, encontraron en Dios la ayuda que necesitaban, simple y llanamente, porque decidieron poner su confianza en el Señor. En Eclesiastés capítulo 7, en el versículo 8, el predicador dice: mejor es el fin del negocio que su principio.
Mejor, oiga esto, es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Qué tremendo. Yo nunca me había detenido a meditar en este pasaje hasta que lo leí en el contexto de la perseverancia esta semana. Y me trajo una revelación. Y esta es la revelación. La razón por la que dijo esto Salomón es porque el lapso de tiempo que existe entre el principio de algo que comenzamos hasta el final en que lo concluimos, se encuentra lo que se conoce como la perseverancia. Y sin ella, aunque el negocio comenzó bien, si no se mantiene la perseverancia, no tendrá un buen final. Iglesia, estamos entendiendo la importancia de la perseverancia. Dios quiere que nosotros tomemos conciencia de lo que eso significa. Así que, antes de ahondar un poco más en el tema, quiero que vayamos a la definición que tenemos en diccionario, por ejemplo, en el de la Real Academia Española de la Lengua, de lo que dice que es la perseverancia. Dice, número 1, mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado en una actitud o en una opinión. Hay que ser, como dice aquí, tener una constante prosecución. O sea, yo tengo que tener la determinación, pudiéramos usar esa palabra sinónima, de que voy a permanecer en la actitud que Dios quiere que yo tenga y en la opinión que Dios quiere que yo tenga. Fíjense que estoy hablando de la actitud que Dios quiere que yo tenga y de la opinión que Dios quiere que yo tenga. No se trata de mi opinión, no se trata de mi actitud, se trata de la de Dios. Y eso lo descubrimos al estudiar la palabra del Señor. La segunda acepción que nos da la Real Academia Española de la Lengua del verbo perseverar es durar permanentemente o por largo tiempo. Durar permanentemente o por largo tiempo. Bueno, si vamos a hablar de durar permanentemente o por largo tiempo, diríamos que ese largo tiempo sería hasta que Cristo venga. O sea, nuestra perseverancia va a tener un final y el final ya está marcado. Y está marcado para cuando el Señor nos llame a su presencia o venga por segunda vez a esta tierra. Así que vamos a ver ahora la definición que de la palabra perseverar da el diccionario bíblico griego del Nuevo Testamento. La palabra griega para referirse al verbo perseverar es la palabra proskartereo, que literalmente significa adherirse a uno, ser su adherente, ser devoto o constante a uno, estar constantemente atento a uno, prestar atención incesantemente a una cosa, continuar todo el tiempo en un lugar, soportar, mantenerse en pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento y no desmayarse, esperar constantemente. Volviendo al texto de Eclesiastés 7:8, ahora lo podemos ver en el contexto. El predicador dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Si mi espera, si mi soportar, si mi tener que tener la atención total, permanecer en un lugar, mantenerme allí, va a implicar que sufra, pues mejor es sufrirlo. ¿Por qué? Porque en ese sufrimiento también seremos participantes de los sufrimientos del Cordero, de Jesús. Dios quiere que nosotros también, de alguna medida, seamos participantes de los mismos dolores y de los mismos padecimientos que tuvo nuestro Señor Jesús. Por eso es que muchas personas, lamentablemente, en el camino, en el transitar, abandonan la carrera. Ustedes ven los grandes maratones como los que se celebran en Nueva York y en otras ciudades del mundo. Arrancan miles de corredores y usted los ve emocionados, contentos porque están participando del gran maratón. Pero al final, ¿cuántos llegan? Llegan muy pocos. ¿Por qué? Porque la carrera va a implicar sacrificio. La carrera va a implicar resistencia. La carrera va a implicar preparación. La carrera va a exigir resistencia. Y todas esas cosas no se adquieren de la noche a la mañana. Hay que entrenar.
Hermanos, la vida cristiana, desde el momento que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y desde el momento que invitamos a Cristo a hacerse cargo de nuestra vida, comenzamos el entrenamiento. Y en ese entrenamiento, Dios va a ir mostrando nuestras debilidades. ¿Sabe usted que todos los seres humanos tenemos debilidades? Todos los seres humanos cometemos situaciones en las cuales a veces podemos caer y quedar atrapados en ellas. ¿Cuántas veces cuesta dejar una adicción? Pero aún en eso Dios te puede ayudar. Lo importante es tomar nosotros conciencia de la situación, del problema, de lo que estemos atravesando y tomar la determinación de decir, esto no va a continuar más en mi vida. Yo voy a dejar esto de una vez por todas. Esto no me va a seguir reteniendo. Esto no va a seguir tratando de destruir mi vida porque yo he decidido seguir a Cristo como cantábamos hoy. ¿Cierto o no? Cantábamos eso hoy. Si le va a dar un aplauso al Rey, déselo más fuerte. Gloria al Señor. Entonces, esta parte de descansar en el Señor implica muchas situaciones. Y esta, la que estamos considerando hoy, es perseverar. Así que la palabra griega proskartereo la encontramos, por ejemplo, en Marcos 3:9. Si usted ve lo que dice este versículo, se lo voy a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, el versículo 9, dice allí: y Jesús le dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre apercibida una barca por causa de la multitud para que no le oprimiesen. Justamente la expresión que se traduce siempre le tuvieran lista es la palabra proskartereo en el griego. Quiere decir eso, que la barca que el Señor quería que le tuvieran lista tenía que estar muy bien agarrada a la estaca a la orilla del mar. ¿Para qué? Para que cuando vinieran las fuertes olas, esa barca pudiera resistir y no zafarse de la estaca. Esa es la idea de proskartereo. Significa que hay que permanecer, hay que estar perseverando en medio de la circunstancia difícil. Esta es una advertencia y a la vez un aliento para nosotros. Saber que Dios nos va a dar la capacidad de poder resistir, de poder soportar. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 lo dice muy pero muy bien. Si usted va a su Biblia conmigo, en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice la Escritura: no os ha sobrevenido ninguna ¿qué? Ninguna tentación o prueba que no sea ¿qué? Humana. Pero, ¿qué dice? Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados, oiga bien, o probados más de lo que podamos resistir o soportar, sino que dará juntamente con ¿qué? Con la tentación, con la prueba, la salida para que podamos soportar. Tenemos el caso de José. José fue tentado, muy tentado. Una mujer que lo acosaba día y noche. Una mujer que quería acostarse con él, que le atraía profundamente. Y esta mujer, una vez que le puso los ojos a José, no dejó, hermano, de estar tratando de hacerlo caer. Al punto que un día se encontró con él en la casa sola. Y llegó y pensó, esta es mi oportunidad. Y fue y lo tomó literalmente de la túnica y le dijo, acuéstate conmigo. Y él dijo, ¿cómo yo le voy a hacer esto a mi amo? Él me ha confiado todas las cosas de esta casa, excepto usted. Y yo nunca cometería este gran pecado contra mi Dios. Mire bien, y dice que la mujer lo agarró fuertemente y él, como pudo, se zafó, salió corriendo y ella se quedó con parte de las vestiduras de José. Y le costó la cárcel a José. Porque esta mujer, una vez, con toda su frustración y todas sus cosas, quiso dañarlo como pudo. Y levantó una calumnia y dijo que él se había metido a la casa de ella allí para violarla. El diablo es malo. Es preferible que tú vayas a la prisión por injusticia que ir a la prisión porque cometiste el hecho. ¿Qué hacemos ante las luchas, hermanos? ¿Qué hacemos ante las pruebas?
las tentaciones. Dios nos llama a mantenernos perseverantes en lo que hemos creído. No podemos claudicar bajo ningún concepto lo que Dios nos ha establecido en su palabra. Eso no es negociable, hermanos. No podemos negociar con el pecado, no podemos tratar con la tentación. La única manera que nosotros tenemos que hacer, como dice la palabra de Dios, es resistir al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que pararnos firmes. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. No vamos a estar claudicando entre dos pensamientos. Hay gente que vive claudicando entre dos pensamientos. Un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. En los domingos vienen aquí a alabar al Señor y cantan al Señor. Y en el domingo están alabando al diablo con la música mundana. ¿Qué es eso? Estamos viviendo en un mundo donde estamos siendo hipócritas. Porque eso es ser hipócrita, eso es tener doble cara. Hermano, Dios dice que tenemos que vivir una vida de santidad. ¿Hasta cuándo lo vamos a repetir en esta iglesia? Que Dios demanda santidad de su pueblo. Que Dios está cansado de ver a la gente cristiana, entre comillas, pecando y haciendo cosas que a Dios no le agradan. El arrepentimiento tiene que ser genuino, hermanos. No simplemente venir aquí un día y llorar y me arrepiento y te pido perdón, Señor, y a las 2 semanas vuelvo y cometo el mismo pecado. Eso no es arrepentimiento. Eso es remordimiento, mas no arrepentimiento. Arrepentimiento es tomar la firmeza de que no voy a volver a caer en este pecado. Que me voy a parar firme, que le voy a pedir la ayuda a Dios para que me fortalezca. Y Dios te ha dicho en su palabra claramente, clama a mí y yo te responderé. El problema es que descuidamos nuestra vida con Dios. Descuidamos nuestra vida de oración. Descuidamos nuestro tiempo en la palabra. Pasamos más tiempo en otras cosas, viendo fútbol, viendo esto, viendo lo otro, viendo novelas, viendo series. Que pasar un tiempo dedicado a la palabra de Dios, que es la que nutre, que es la que ministra, que es la que fortalece, que es la que cambia, como decía nuestra hermana Mildred en la vigilia. No es solamente leerla y ser un oidor olvidadizo que se para frente a un espejo y luego mira cómo estaba, pero no hace nada por ello y se va y se olvida cómo estaba. No, hermano, tenemos que ser hacedores de la palabra. Meditar en la palabra, aplicar la palabra. ¿Qué me está diciendo Dios en este pasaje bíblico que estoy leyendo? Pero lamentablemente tenemos la Biblia muchas veces por allí, abandonada. No la leemos, no la escudriñamos. ¿Y cómo pretendemos que nuestra vida espiritual va a estar alimentada si no pasamos tiempo con Dios y su palabra? El alimento es la palabra de Dios. La Biblia lo dice claramente. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Oiga bien, si es que habéis gustado, aquí estoy, la benignidad del Señor. Desead como niño recién nacido. No está diciendo que tú eres un niño recién nacido, pero te está diciendo que así como el niño recién nacido desea la leche para alimentarse y comer y crecer, así de igual manera debemos desear la palabra de Dios en nuestra vida para que podamos crecer para salvación, para salud, si es que habemos gustado la benignidad del Señor. Iglesia, Dios demanda de nosotros que podamos ser constantes, perseverantes. Otro texto donde aparece la palabra procasterreo es en Hechos 10:7. Allí se refiere a Cornelio cuando llama a 2 de sus criados, pero había un soldado que se dice que era un soldado piadoso, devoto, que constantemente le servía. Algunas versiones no tienen eso, pero si usted lee el texto en griego va a encontrar que ahí se usa la palabra procasterreo para decir que ese soldado en particular, aparte de los criados que tenía, ese soldado en particular era un soldado que constantemente le servía a Cornelio. Eso implica constancia, permanencia, perseverancia. Este soldado era perseverante en el servicio a Cornelio. De igual manera, así nosotros tenemos un Señor por encima, se llama Jesús. Él es tu Señor y tenemos que ser constantemente fieles a Él en nuestro servicio, en nuestra entrega, en nuestra consagración a Él. Así que la Biblia nos enfatiza esto de una manera tan tremenda, hermanos, que llega al punto de decirnos que trasciende a la eternidad.
La perseverancia trasciende a la eternidad. Lo dice Romanos 2:7. En Romanos 2:7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Estamos en esa búsqueda, iglesia. Estamos buscando realmente lo que le da gloria a Dios. Estamos dedicados y perseverantes en aquello que honra a Dios. Estamos nosotros realmente interesados en lo que trasciende en la eternidad. Porque déjame decirte, hermanito, hermanita, aquí, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? 70 años, en lo más robusto 80 años. Con todo es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Por eso el salmista decía, enséñame de tal modo a contar mis días que traiga al corazón sabiduría. Es importante, iglesia, meditar en que nuestra vida no está aquí. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Andamos de pasito, hermanos, acá. En cualquier momento el Señor nos llama. ¿Cuántos sabemos? No sabemos los días que Dios ha puesto a nuestra vida, el término que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Esta semana murió trágicamente, la semana pasada, Javier Cintrón, el hijo del pastor José Cintrón, en un accidente en un viaje misionero. Y lamentablemente perdió su vida allí, se fue con sus amigos, estaban ministrando al Señor, tuvieron un tiempo lindo allá haciendo el viaje misionero y se metieron después en un tiempo libre a hacer surfing en la playa. Y una de las playas lo volteó, lo estrelló y salió al tiempo ahogado. Y murió. 40 y pico de años, un hombre joven con 4 hijos. Triste. Pero si usted, le invito a que usted si tiene un tiempito por allí, vea el funeral en Facebook, está en City Church, que es la iglesia del Calvario, Calvary City Church. Busque y vea el video. Es un velorio conmovedor, pero a la vez un velorio donde verdaderamente se mostró la vida que este joven llevaba. Toda su vida de entrega al Señor. Y uno se pregunta, ¿y por qué Dios permite una cosa como esa? Bueno, hermano, porque simple y llanamente le llegó el término final que Dios estableció para él. Punto. No hay otro. Usted no va a estar aquí, hermano, se lo aseguro. Escúcheme que se lo digo hoy. Usted no va a estar aquí un día más ni un día menos del que Dios tiene determinado. Amén, hermano. Entonces vivamos la vida como Dios quiere entonces. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No poniendo la mirada en las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Y mientras estamos aquí en la tierra, vivir con todo nuestro corazón para servir al Señor. Amando a la gente, sirviendo a la gente, compartiéndoles el evangelio del Señor Jesucristo a la gente, amando a las personas y mostrándoles lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, que también lo puede hacer en la vida de ellos, predicando con nuestro testimonio. Como nos decía Mildred en la vigilia del viernes, predica y si es necesario, habla. Se lo vuelvo a repetir. Predica y si es necesario, habla. En otras palabras, ¿con qué vamos a predicar? Con nuestra vida, con nuestro estilo de vida, más que con nuestras palabras, porque muchas veces lo que hablamos es contrario a lo que vivimos. Entonces prediquemos con la vida, prediquemos que la gente vea que tú eres diferente, que tu vida es diferente, que tu matrimonio es distinto, que tu trato para con tu esposa es distinto al que le da una persona que no conoce al Señor. Amén. Tú tienes que verdaderamente interesarte en darle un buen trato a las personas que amas. ¿Cómo puedes tú maltratar a tu mujer, que es tu propia carne? Que dice la Biblia que la tienes que cuidar y sustentarla, así como Cristo lo hizo con la iglesia. Nadie aborreció su propia carne, hermanos. Por eso, cuando tú veas a tu esposa, tienes que verte tú en ella. Porque tú y ella uno son. Es importante esto, iglesia. Tenemos que aprender a vivir como el Señor quiere que vivamos. Ahora, teniendo en cuenta esto de que la perseverancia trasciende a lo eterno, entonces aquí cabe una pregunta. ¿En qué debemos perseverar? ¿Le gustaría descubrir por lo menos algunas cositas en las cuales Dios quiere que perseveremos? Le voy a mencionar la primera. Y voy a comenzar por la más difícil. En el sufrimiento. ¿Escuchó? Diga conmigo. En el sufrimiento.
Mateo capítulo 10, verso 22. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Va a implicar que cuando yo decido seguir a Cristo y vivir mi vida para el Señor, va a traer el odio de la gente hacia mi vida. Tu familia que no es cristiana te va a odiar. Tus compañeros de trabajo que no son cristianos te van a odiar. Toda la gente que no ama a Dios te va a odiar. Porque eso es lo que le hicieron a Jesús. Si a mí, que soy el Señor, el Maestro, me han aborrecido, me han odiado, ¿cuánto más ustedes que son mis discípulos? Los van a odiar también. Hermano, tenemos que prepararnos y tenemos que estar apercibidos, porque debido a los sufrimientos y a las adversidades que como cristianos tenemos, muchos van a perseverar y se van a mantener firmes hasta el final en lo bueno y a pesar de tales cosas hasta el fin. Y esas personas, Dios les promete que van a ser salvos de lo peor, que es la grande tribulación. Dios no quiere que tú y yo pasemos por el juicio de la gran tribulación. Dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Pero ¿qué dice después el texto? Vivamos como de día, no como de noche. Si queremos no ser parte de eso, tenemos que vivir como hijos de luz. Tenemos que vivir dando testimonio de Jesús, mostrándole al mundo que Él es el Señor y Salvador, porque Él verdaderamente es el Señor y Salvador de mi vida. Lo voy a mostrar con mis acciones, mi estilo de vida. Entonces Pablo enfatiza esto en muchos lugares, pero no voy a entrar ahorita en el texto de Pablo. Solamente quiero decirte algo. Lamentablemente, la Escritura también predice que muchos se van a enfriar. Oiga lo que estoy diciendo. Iglesia, escúcheme. También la palabra nos advierte, nos profetiza que al final de estos tiempos muchos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Dice que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a los deseos carnales de esas personas y los extraviarán de la fe, los apartarán del camino del Señor. Y dice también la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por lo tanto se apartarán de la comunión con Dios por la maldad que sobrevendrá al final de los tiempos, hermano. Tenemos que velar, iglesia. Velad en oración. El secreto está en mantenerse cerca del Señor. Porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nuestra confianza, hermano, debe estar puesta en Cristo bajo cualquier circunstancia y de esa forma mantendremos el gozo espiritual. Retomando el mensaje de Mildred, ¿y por qué estoy citando a Mildred? Porque fue una predicación extremadamente buena. Y quiero citar algunas cosas. Ella habló del caso de Jesse, el siervo de Eliseo. ¿Recuerdan a Jesse, el siervo de Eliseo, verdad? Y recuerdan que había una joven en la historia que fue secuestrada, sacada de su tierra, de Israel, y llevada a otro territorio pagano, donde gente que no servía a Dios. Una joven. Y esa joven allí estaba viviendo en esta casa como una esclava. Pero cuando examinamos el corazón de esa joven, nos sorprendemos. Porque a pesar de la calamidad que le estaba tocando vivir, que hubiese podido decir, ¿y por qué Dios permitió esto? Si yo le sirvo al Dios de Israel, al Dios verdadero, ¿cómo es que me van a llevar secuestrada y llevarme a gente pagana? Ella se hubiera podido poner así y tener un corazón amargado. Pero ¿sabe lo que descubrió esa muchacha cuando estaba allí? Que su secuestrador era un general, pero era enfermo de lepra. Detrás de aquel uniforme ese hombre estaba podrido por la lepra. Y a lo mejor quizás esto hubiera sido la mejor oportunidad para que esta esclava hubiera dicho, ojalá se muera, ¿verdad? Porque era mi secuestrador, ¿verdad? Le hubiera deseado la muerte. Pero no lo hizo. Porque esa muchacha no permitió que el corazón se le dañara. Esa joven mantenía una íntima comunión con su Dios. Y hizo posible que cuando ella descubrió
la angustia, la tristeza, la situación que había en ese hombre, se le acercó a la esposa y le dijo: mire, en mi tierra, en Israel, hay un profeta de Dios. Dígale a su marido que vaya. Yo estoy seguro que si él va allí, Dios, mi Dios, lo puede sanar. ¡Wow! ¡Qué atrevimiento! ¡Qué atrevimiento! ¡Qué fe! ¿Quién le aseguraba a ella que si este hombre iba allí se iba a sanar de verdad? Bueno, la confianza que ella tenía en Dios, el saber al Dios que le servía, el conocer que había un Dios verdadero, un Dios poderoso que hace milagros, que hace maravillas, que para él nada es imposible. Y finalmente el hombre se fue allá. Y cuando llega ni siquiera el profeta lo recibe. ¿Y viene quién? Manda a Jesse, su siervo, Eliseo, para que vaya y se encuentre con él. Y le va y le da un recado. Y le dice: ya mi Señor sabe para lo cual tú vienes aquí. Y me ha dicho que te diga esto: que vayas al río Jordán y te sumerjas 7 veces. ¿Cómo que este hombre no se ha dado cuenta quién es el que ha llegado aquí? Yo soy un general. Yo ahora mismo, si quisiera, le puedo quitar la cabeza al profeta. ¿O no? Pero los siervos que andaban con él le dijeron: mira, agarra el consejo, hombre. No, pero es que en mi país hay ríos mejores que ese. ¿Cómo yo me voy a sumergir en un río ahí oscuro, lleno de barro? Pero ve, hombre, ¿quién quite? Y a regañadientes fue y se metió. A la primera vez, salió igualito. A la segunda, igualito. A la tercera, igualito. Pero cuando llegó la 7ª vez y se sumergió y salió del agua, cuando el hombre se miró, inmediatamente se examinó y dice la Biblia que su piel estaba como la piel de un niño. Ese es el Dios que le servimos nosotros. Dios Todopoderoso, el Santo de Israel. Gloria sea al Señor. Pero la historia no termina allí. Llega entonces el general agradecido, le manda un montón de regalos para que lo reciba el profeta. Y el profeta le dijo: no, usted no me tiene que dar ningún regalo a mí. Yo no voy a recibir ningún regalo suyo. Para nada. Y no aceptó. Cuando el hombre se fue, Jesse se quedó pensando: qué desperdicio. ¿Cómo es posible que el profeta no haya recibido esos regalos? Qué desagradecido, ¿verdad? Pero no. El hombre salió corriendo, hermano, y se fue detrás y alcanzó a Naamán. Y le dijo: discúlpeme, general, pero caramba, ese profeta mío es un desagradecido, ¿verdad? Estoy parafraseando el texto. Es un desagradecido. No. ¿Cómo le va a hacer eso a usted? Pero mire, no se preocupe, yo le recibo los regalos. Yo se los recibo. ¿Qué? Y le recibió los regalos, hermano. Cuando va llegando allá donde Eliseo le pregunta: hey, Jesse, ¿cómo estás? Aquí bien. ¿Y dónde andaba? Dando una vueltica por ahí. Sí, dando una vueltica. Pues déjame decirte que fuiste tras los regalos, eso, ¿verdad? Quiero que sepas ahora que la lepra que tenía ese hombre se te pasará a ti y a tu descendencia para siempre. 2 corazones muy diferentes, ¿verdad que sí? Ahí está. Y yo me pregunto, ¿cuántos Jesses estarán aquí sentados hoy? ¿No? Pero puede haberlo. ¿Por qué? Porque si mi interés está más en las cosas de este mundo que en las cosas de mi Señor, pues déjame decirte que entonces eres un Jesse. Porque allí estaba el corazón de Jesse, en las cosas de este mundo. Mientras que esta joven, con todo el sufrimiento que tenía, con todas las cosas que estaba pasando, estuvo dispuesto en su sufrimiento y en su prueba dar testimonio de Dios. Por eso que yo te animo que aún en medio de tu prueba, en medio de tu sufrimiento, tú puedas dar testimonio de que tú le sirves al Dios viviente. Gloria a Dios, que tú puedas decir: no importa, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Esa es su promesa. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Los discípulos le preguntaron al Señor un día: Señor, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo? ¿Recuerdan el caso? ¿Cuándo fue ese caso? Cuando Jesús le habló al hombre rico. ¿Recuerdan? Le preguntó el hombre rico: ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo?
Y le dijo, bueno, guarda los mandamientos. No adulterarás, no mentirás, no harás falso testimonio. Le mencionó alguno de ellos. Y él dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Ah, sí. Pues bien, una sola cosa te hace falta ahora. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y dice que el joven rico agachó su cabeza y se fue muy triste. Y entonces dijo Jesús, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Y los discípulos dijeron, entonces la cosa está difícil. Sí, es verdad, pero para Dios nada es imposible. Bueno, Señor, pero ¿y nosotros? Que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Bueno, de cierto les digo que no hay uno de ustedes que haya dejado casas, hermanos, hermanas, posesiones por causa de mí, que no haya de recibir 100 veces más en esta vida y en la vida que viene, la vida eterna. ¿Te parece que eso es un buen regalo? ¿Ah? Eso es lo mejor que Dios ofrece para nosotros, hermano. La vida eterna. Entonces, en el sufrimiento, bien importante, nuestra confianza debe estar puesta en Cristo bajo cualquier circunstancia y de esa forma mantendremos ¿qué? El gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18, me muestra la perseverancia de este hombre, Habacuc, en medio del sufrimiento. En medio de las preguntas que aparentemente no tenían respuesta. ¿Por qué permite, Señor, que nos pase todo esto? En medio de todo ese sufrimiento que veía Habacuc ocurrir delante de sus ojos, Habacuc al final termina diciendo en el capítulo 3, versículos 17 y 18, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, la versión moderna dice, y aunque no hayan frijoles, ni leche, ni arroz, y del trabajo nos despidan, y el dinero se nos acabe, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Podremos decir eso también nosotros en este tiempo? Como nos recordó también en el mensaje de la hermana Mildred. Estoy predicando el mensaje de la hermana Mildred. Pero bueno, estoy predicando 2 mensajes. 2 por 1, imagínese usted, qué bendición. ¿Ah? Mire esto. Nosotros cantamos en la vigilia una canción que mucha gente se animó a cantarla, ¿verdad? Hay algunos que no la cantaron, otros que sí, ¿verdad? Esa canción dice, que me lo quiten todo, que me quede sin nada. Una canción ustedes que la han escuchado por ahí, ¿verdad? Que no me quiten todo, que no me dejen nada. Estoy parafraseando la canción. Entonces, más o menos dice la canción así. Y la hermana Milde dijo, hermano, yo estaba allá atrás y empecé a cantar la canción, pero de un momento me detuve y dije, verdaderamente, Señor, estaré yo dispuesto a cantar esto, a que me quiten todo, que me dejen sin nada, y que al fin y al cabo yo voy hasta aquí alabándote y glorificando. ¿Será verdad eso? Por eso a veces tenemos que meditar lo que cantamos y ver lo que cantamos, porque a veces, mire, una de las cosas más terribles que tenemos los cristianos evangélicos en este tiempo es que mentimos. Pastor, ¿cómo es eso? Sí, mentimos. ¿Cómo mentimos? En lo que cantamos. Porque muchas veces cantamos cosas que no estamos viviendo y que no estamos dispuestos a vivirlas, que es lo peor. Hermanos, examinémonos. ¿Estamos realmente perseverando en el Señor como Él demanda de nosotros? Es importante. Otra cosa en la que debemos perseverar. Número 2, en la oración. Hechos 1:1. Dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Dónde estaba ocurriendo esto? A ver, refrésquenme. ¿Dónde estaba pasando esto? Ajá, pero ¿en dónde? ¿En qué lugar estaba pasando esto?
en el aposento alto. ¿Verdad? ¿Qué pasó en el aposento alto 10 días después que Jesús ascendió? Vino el Espíritu Santo sobre el día de Pentecostés, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Esto es una tremenda historia. Notamos que antes que viniera el Espíritu Santo de la promesa a tomar su tarea en la iglesia, los creyentes estaban haciendo lo que tenían que hacer, perseverando, unánimes, en oración y ruego, no importando que fueron 10 días los que estuvieron prácticamente solos, pero allí en esa perseverancia obtuvieron el gran regalo de bendición del Espíritu Santo, porque el Señor les había dicho, vayan y esperen hasta. Muchas veces Dios nos va a decir, ve y espera, quédate allí, no te muevas, no lo hagas, no des un paso. Hermano, tenemos que aprender a escuchar a Dios, porque Dios habla. A veces nosotros corremos a hacer cosas que Dios no nos ha mandado a hacer y a meternos en líos que Dios nunca quiso que nos metiésemos. Todo porque no buscamos la dirección de Dios, no esperamos en el Señor. Tenemos que detenernos, hermano, tenemos que aprender a pararnos y a detenernos y a buscar a Dios y a decir, Señor, ¿qué tú quieres? Este trabajo, este negocio, ¿tú quieres que yo haga este negocio? Mi hermano, Dios es real. Él quiere que tú y yo lo consultemos y Él nos va a dar la guianza si lo consultamos. Es importante. Fíjense que esto de perseverar, dice que en Corintios 15:6 se habla de que Jesús había aparecido a más de 500 personas a la vez el día de su resurrección. Y sin embargo solamente vemos que 120 estaban ahí orando. Y los demás comiendo y bebiendo porque mañana moriremos. Como dice Corintios también. Es importante destacar aquí que las aparentes tardanzas del Señor, hermanos, son siempre algo que Él utiliza para probar lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Cuántos hemos pasado algún momento por la tardanza de Dios? Las tardanzas de Dios, los silencios de Dios. Dios a veces hace silencio y como que no escuchamos nada. Esos silencios de Dios son importantes también. Porque en esas tardanzas aparentes del Señor, Dios quiere ver lo que hay en nuestro corazón. Dios quiere probar nuestra vida, quiere formar nuestro carácter, quiere prepararnos y capacitarnos para lo que viene. Amén. Porque lo que viene es grande, iglesia. Lo que viene es grande. Y la iglesia tiene que estar preparada para esa contingencia de personas que van a venir a Cristo en esto final de los tiempos. Un caso de esto, de no perseverancia, lo vemos en Éxodo 32:1. Dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mire qué fácil cambia la gente cuando no aprenden la importancia de perseverar. Se complican, se salen del orden. Y por eso, hermano, vienen los problemas. Hermano, el que persevere hasta el fin será salvo. Es permanencia, es perseverancia, persistencia. Muchas veces pensamos que el Señor se olvidó de nosotros cuando a nuestros ojos Él se tarda. Pero en Habacuc también, en este mismo libro que cité hace un ratito, en el capítulo 2, versículo 3 dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque esa visión se tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Mire, hermano, en palabras de Pedro, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Porque hay mucha gente que dice, ay, están diciendo que Cristo viene. Desde que yo era niño decían que Cristo viene y no ha venido. Mira, ya yo tengo 80 años escuchando que Cristo viene y no ha venido. Pues mira, hermano, no tengas eso como una excusa. Porque dice la palabra que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Mira, hermano, para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. El Señor lo que pasa es que está dando tiempo para que todo el mundo se arrepienta y le conozca. Así que demos gracias a Dios más bien que todavía el Señor no ha venido.
porque todavía tenemos tiempo de ganar muchas almas para Cristo. Personas que todavía no le conocen, familiares que queremos que vean que le sirvan al Señor o no. ¿Cierto o no, hermano? Entonces, lo que tenemos que aprender es que esta aparente tardanza del Señor tiene propósito. Siempre que Dios promete una cosa, ha de cumplirse en su tiempo, porque su palabra es palabra segura. Tercero, otro puntito, y ya estoy finalizando. Otra cosa en la cual Dios nos llama a perseverar es en la doctrina. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Otra cosa más, en la comunión unos con otros. Mire, ya van 2. En el partimiento del pan van 3. Y en las oraciones van 4. Tenemos que perseverar en eso. Perseverar en la doctrina viene del griego didaké. Se refiere a una forma o estilo de vida. En otras palabras, es una conducta diaria. Yo voy a vivir de acuerdo al didaké, a la proclamación de la palabra, porque esa palabra es viva y eficaz y transforma, cambia la vida. Es un estilo de vida, una conducta. Doctrina implica conducta. ¿Cómo me conduzco de acuerdo a lo que he creído? Es una conducta diaria. Y la perseverancia en esa doctrina nos va a llevar ¿a qué? A la coinonía, a que tengamos comunión los unos con los otros, porque no es posible tener comunión si yo estoy odiando a mi hermano, si yo no he perdonado al que me ofendió. ¿Cómo es posible que yo guarde un rencor de algo que me hicieron hace 20 años atrás y lo tenga tan vivo y tan latente en el corazón que no me deja salir de esa amargura? Hay que trabajar con eso, no te puedes quedar con eso. El perdón libera, el perdón sana, el perdón te hace feliz, el perdón va a traer paz a tu corazón. Suelta eso en el nombre de Jesús. Perdona. Dios nos llama a tener comunión íntima, compañerismo, que nos amemos los unos a los otros, que nos soportemos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros, si tenemos a Cristo realmente en el corazón. Eso nos va a llevar a tener una comunión también en el Espíritu. En el partimiento del pan participamos del cuerpo de Cristo. Cuando celebramos nuestra cena con el Señor, partimos el pan. Estamos teniendo comunión íntima con el Señor. Nos hacemos uno con Él en el Espíritu. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y también en las oraciones. Qué importante es la oración corporativa, hermanos, en la iglesia. Qué importante es levantar el altar familiar en las casas. Padres, escúchenme, esposos, esposas, pasen tiempo de oración juntos. Oren juntos, oren con sus hijos, lean la palabra juntos, inviertan tiempo en la familia espiritualmente hablando. Den esos pasos, que eso va a traer vida a la familia, hermanos. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Fíjense que hay una ley perfecta, se llama la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Oiga bien, será bienaventurado en lo que hace. Aleluya. En otras palabras, hermano, las cosas te saldrán bien. Te irá bien. ¿Cuánto les gusta que las cosas les salgan bien? Que le vaya bien. ¿A cuánto les gusta que le vaya bien en la vida? Hermano, aquí está el secreto. Es esto, permanecer en la palabra, perseverar en ella. Santiago aquí nos habla de la perfecta ley que convierte el alma, como decía el salmista, que hace sabio al sencillo. Imagínese usted, hay gente que van a las grandes universidades, se hacen grandes teólogos, estudian maestrías, PhD en teología, y agarra un creyentito de esos de allá de Honduras metido en una montaña y le predica la palabra y tiene más poder y unción de Dios y más revelación de la palabra que el teólogo que está en Harvard. Porque de lo sencillo Dios se glorifica. De esa gente sencilla, les da sabiduría. Esto no depende de mandamientos humanos, hermanos, sino que es parte de la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. Y el que persevera en ella, la obedece y la pone por obra, será 3 veces dichoso en lo que haga. Y finalmente, tenemos que cuidarnos. Segunda de Juan 1:9 nos advierte: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, y dijimos, ¿doctrina qué es?
conducta, estilo de vida, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, en otras palabras, el que demuestra en su vida que Cristo es su Rey y su Señor, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es cuestión de gracia de Dios, hermanos. Hechos 13:43 dice que despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo, y aquí llegó el texto de Pablo, y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían, ¿a qué? Hechos 13:43, a que perseverasen en la gracia de Dios. Notamos que muchas veces cuando Dios permite algo en nuestra vida, nos permite abundante bendición espiritual en cuanto a sus obras, podemos caer en el peligro de olvidarnos que no depende de nosotros, sino que depende exclusivamente de la misericordia y de la gracia que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Porque es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. En palabras de Isaías, capítulo 64, versículo 6, nos dice claramente lo que es nuestra justicia a los ojos de Dios. Dice que si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que su pueblo Israel, que conocía la palabra, que conocía la ley, que conocía los mandamientos, que supuestamente conocían al Dios verdadero, se habían apartado de servir al Dios viviente. No habían perseverado en la palabra de Dios. Cuando nos vanagloriamos por las cosas que Dios nos permite hacer, pasamos a ese plano, hermano. Pero si en nuestras obras perseveramos en la gracia de Dios, entonces esas obras sí van a ser reconocidas y van a ser también galardonadas. Porque hay premio, hay galardón. Y en lo último, nuevamente, Romanos 2. Vida eterna a los que perseveran en hacer el bien. Aquí no se habla de salvación, de ganar la salvación, sino más bien de la recompensa según la perseverancia en hacer el bien. El que persevera en hacer el bien está buscando gloria, honra e inmortalidad. Y aquellos que buscan hacer el bien van detrás de eso. Muchas veces somos débiles en las aflicciones, pero Gálatas 6, 9 al 10 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien, ¿a quiénes? A todos, y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Dios bendiga su palabra. Vamos a estar en pie, hermanos, y darle gracias al Señor por la palabra que nos ha ministrado en este día. Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe lo que cada persona en este momento está atravesando o pasando. Y yo quisiera en este momento animarle a que usted tenga un tiempo con Dios en oración. La palabra de Dios tiene poder y el Espíritu Santo es el que trae convicción. Si hay alguien en esta mañana que quiere dar un paso de arrepentimiento delante de Dios, usted conoce su corazón, usted sabe cómo está su vida delante de Dios. Cada uno de nosotros sabe lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo, lo que hemos dejado de hacer. Yo no necesito recordárselo, pero el Espíritu Santo sí lo puede haber hecho hoy. Y si ese es su caso, si Dios habló hoy a su vida, Él espera una respuesta. Esa respuesta puede ser: Señor, reconozco mis pecados, me arrepiento de corazón, voy a dar un cambio de 180 grados en la dirección que he estado llevando y me voy a tornar completamente a ti. Y te voy a seguir, Jesús. Voy a hacer cambios radicales en mi vida. Me voy a hacer responsable de esa área de mi vida que necesito que Dios transforme. Y si ese es tu caso,
vas por buen camino. Pero puede haber otra respuesta. La otra respuesta puede ser ignorar todo lo que Dios te ha dicho hoy y permitir que esa palabra que pudo traer vida a ti se convierta en la palabra que endurezca tu corazón más. Como hizo Faraón, que cuando Dios le habló, aparentemente se remordía la conciencia, prometía que iba a hacer algo y terminaba haciendo otra cosa. Y cada vez más su corazón se fue endureciendo. Espero que ese no sea tu caso hoy. Iglesia, ha llegado el tiempo de que seamos transparentes delante de Dios, de que reconozcamos cuando Dios nos habla y que demos pasos de obediencia al Señor. Si ese es tu caso, yo me voy a hacer aquí a un lado. Rueda lo que es rueda. Y vamos a dejar este lugar abierto para que tú públicamente des tu paso. La Biblia dice: confesad vuestros pecados los unos a los otros y orar los unos por los otros. Si tú das ese paso, aquí al frente estás reconociendo públicamente que has fallado, lo cual a Dios le agrada. Porque dice la Biblia que el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga con Dios de la casa de su Padre. Así que, si Dios te ha hablado, da el paso de fe. Ven y reconcíliate con Dios. Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete. Y dile: Señor, aquí está mi vida, Señor. Yo quiero dar este paso porque reconozco que te he fallado, porque has hablado a mi corazón y quiero públicamente tomar un paso de que mi vida va a ser diferente, de que estoy dispuesto a cambiar, de que estoy dispuesto a que tú sigas haciendo la obra en mi corazón. El lugar está abierto. Señor, te damos gracias. Tú eres vivo, tú eres real. No se trata de forzar a nadie, Señor. Tú eres claro, tú has hablado. Y solamente yo ruego que tu Espíritu Santo, que ha traído convicción a los corazones, pueda también dar el valor para venir a este lugar y orar y buscar a Dios. Dios quiere perdonarte. Dios no vino aquí para condenarte, hermanos. Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Y Él quiere que tú hoy, como hijo, vengas al Padre, a la casa del Padre, como hizo el hijo pródigo, que reconoció, se levantó y dijo: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él lo hizo. Y el Padre lo recibió con los brazos abiertos. Y no solamente le recibió con los brazos abiertos, se quitó su anillo de la mano y lo puso en su dedo, como un símbolo de autoridad. Y después de eso, ¿sabe qué hizo? Hizo fiesta, hizo un banquete. Y a todo el mundo le dijo: este mi hijo estaba muerto, pero hoy ha regresado a casa y está vivo. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy contigo: darte vida y vida en abundancia. Padre, en este momento yo ruego y oro por las personas que tú has traído aquí al frente. Pido, Señor, que tú traigas cambio, transformación a sus corazones. Señor, tú prometiste en tu palabra que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que queremos, Señor: tener comunión íntima, primeramente contigo y después los unos con los otros. Queremos una iglesia sana, una iglesia saludable, una iglesia, Señor, que milita contigo, que camina contigo, Señor, que te sirve, que te ama, que está apasionada por ti, Señor, que vive para ti, Jesús. Eso es lo que anhelamos. Sigue transformando nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón como iglesia también. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no hemos tenido el tiempo, la disposición para orar, para clamar, para ayunar, para buscarte. Ayúdanos, Señor, a perseverar en ti, Señor, a mantener este espíritu
de perseverancia, de continuación, de firmeza. Y que tú honres hoy la fe de tus hijos e hijas que han dado el paso aquí al frente, Señor. Yo ruego, Señor, que tú liberes toda atadura, se rompa en sus vidas, toda adicción, todo aquello, Señor, que ha estado atando sus corazones. En el nombre de Jesucristo, ordenamos que esos yugos, que esas situaciones se rompan ahora mismo, porque escrito está en tu palabra que tú viniste para libertar a los cautivos, Señor, para dar vista a los ciegos, para sanar, para liberar a los oprimidos de corazón, Señor, y a que se rompa todo yugo, Señor. En tu nombre, Jesús, declaramos tu victoria, Jesús, y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Rompe, Señor, toda atadura, Padre. Todo aquello que no te agrada. En el nombre de Jesús. Como dijo el salmista, crea en mí un corazón limpio, que tema tu nombre, Señor. Que tema tu palabra, Señor. Consolida los corazones de estos tus hijos e hijas, Señor, para que tiemblen, para que obedezcan tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.